Hola, bienvenidos a mi canal, Iván Vergés por aquí. El día de hoy quiero compartirles algo interesante sobre el Machine Learning y más bien sería como la era del software inteligente. De hecho, ese es el tema de la presentación que estaremos compartiendo y estaremos viendo algunos puntos interesantes. Así que comencemos. Primero que nada, ¿quién soy? Como mencioné anteriormente, mi nombre es Iván Vergés. Soy un amante de la tecnología en general. Me gusta aprender y entender cómo funcionan las cosas, ya sea a nivel de hardware, a nivel de software, y ya sea desde la complejidad más simple hasta la más avanzada. Mi preparación, soy ingeniero de software de la Universidad de APEC, tecnólogo en mecatrónica de ITLA, administrador de base de datos Oracle también en ITLA, certificado de Microsoft Azure AI Fundamentals y Microsoft Azure AI Engineer Associate. Aquí abajo tienen mis contactos en LinkedIn, Instagram y GitHub para el caso de mi repositorio. Bien, comencemos. La agenda de hoy está compuesta de los siguientes puntos o temas. Primero, el software inteligente. Luego, inteligencia artificial contra machine learning contra deep learning. Es decir, cuál es la diferencia entre estos conceptos a fin de aclarar dudas, ya que hay personas que confunden los términos y los utilizan de manera intercambiable cuando no deberían. Vamos a ver un poco sobre la clasificación del Machine Learning, algunos algoritmos de Machine Learning, parámetros e hiperparámetros y funciones de activación. Primero que nada, debemos empezar definiendo qué es un software inteligente. Un software inteligente no es más que un programa computacional capaz de imitar cualidades cognitivas o comportamientos similares al de los humanos durante su ejecución, y esto lo realiza con fin de lograr un objetivo determinado. Por ejemplo, si queremos hacer un software que sencillamente clasifique una imagen de si tiene un perro o no, hasta operaciones más complejas como mantener la operativa de un avión, por ejemplo, el sistema de estabilidad de un avión, en base a los parámetros que esté viendo, por ejemplo, el nivel de presión, el nivel de altura, la velocidad a la que va, el nivel de combustible, etcétera. Básicamente, un sistema computacional inteligente va orientado a resolver algún tipo de problemática o buscar un objetivo en particular. Bien, la presentación, si recordamos, se supone que tratará sobre lo que es la era del software inteligente, pero bien, ¿por qué la era? Primero que nada, si nos vamos a la definición de era, una era representa un lapso temporal extendido o prolongado dentro del cual han ocurrido cambios que han afectado de alguna manera u otra la cultura o el cómo o la convivencia social. Un ejemplo de esto es la era de la revolución industrial, que es cuando pasamos de una producción simple o muy rudimentaria, muy humana, a una producción más industrializada. Ejemplo, si anteriormente se fabricaba, digamos, el casabe, anteriormente se hacía muchas personas guayando la yuca, luego entonces haciendo todo lo preparativo hasta que al final sale el producto. Ya hoy en día, luego de la revolución industrial, pues hay maquinarias que hacen todo ese proceso con una mínima intervención humana. Entonces, eso representa una era, un lapso de tiempo prolongado en el cual se evidencian cambios marcados en una sociedad. ¿Y qué tiene que ver esto con el software inteligente, la inteligencia artificial y demás? Pues bueno, en este gráfico, facilitado por NVIDIA, visualizamos que la inteligencia artificial como concepto inició, digamos que en el 1950 por ahí, cuando comenzaron a desarrollarse pequeños juegos informáticos dotados de la capacidad de interactuar con el humano, es decir, que puedan jugar contra un humano. En el caso particular, aquí vemos un juego de dama o de tablero, como se le conoce comúnmente aquí en Santo Domingo, en República Dominicana. Eh, Puede ser un ajedrez, puede ser el famoso ping pong, en el cual se movía una barra para evitar que la bolita que va rebotando pase la zona crítica. Eh, bueno, este lapso aquí según el gráfico abarca desde los 50 hasta inicio de los 80. En el 1980 por ahí comenzamos ya a tener la computación a distribuirse un poco más, a ser un poco más asequible, y también comenzó la proliferación de los correos electrónicos y por ende comenzaron a buscarse maneras de filtrar
estos correos para clasificarlos de algún modo. Lo que hoy en día conocemos como el buzón de spam, por decir algo, pues en el fondo utiliza algún algoritmo que detecta de los correos entrantes que recibimos, los analiza y determina si es un correo spam o basura o es un correo útil. Esos algoritmos no son perfectos, por eso a veces tenemos que buscar correos útiles en la carpeta de spam, y en algunas ocasiones, aunque mínimas, tenemos correo basura que se filtran en el inbox, pero ese es un caso menos frecuente. Ahora bien, ¿dónde viene el punto de la era en este tema del machine learning o de la inteligencia artificial? Bien, en 2010 hubo una persona llamada Geoffrey Hinton, un canadiense, el cual retomó una investigación que había iniciado alrededor del 1970, planteando sobre el uso de redes neuronales para procesar información. ¿Qué pasa? Cuando se desarrolló esta teoría en los 70, el equipo computacional disponible en el momento no tenía el poder de procesamiento actual, y por ende esas teorías eran, digamos que, inviables para implementar. Sin embargo, en el 2010 Geoffrey Hinton retomó estas teorías y buscó cómo implementarla con la computación moderna, ante lo cual obtuvo un rotundo éxito. Esto se evidenció en una competencia computacional, la cual buscaba clasificar imágenes, y ahí se desarrolló el algoritmo conocido como ImageNet o ImageNet, como se escribe, el cual sobrepasó por mucho el promedio de asertividad de los demás algoritmos que estaban en la competencia. Y con esto surge la proliferación del deep learning en los tiempos modernos. Y aquí es un punto interesante. El 2010, digamos, o esta época, representa un punto de inflexión en la línea temporal, ya que desde aquí comenzamos a ver la implementación de este tipo de software basado en redes neuronales en múltiples software que utilizamos día a día aún sin saberlos. Ejemplos: cuando buscamos algo en Google, internamente él tiene una red de neuronales con su algoritmo para ayudarnos a buscar y obtener el resultado más acertado para lo que queremos. De igual modo, cuando hablamos, por ejemplo, con el asistente virtual, ya sea Alexa de Amazon, ya sea el Google Assistant de Google o el Siri de Apple, estos implementan redes neuronales de fondo para poder entender nuestro lenguaje y poder traducirlo y tomar e interpretar nuestras peticiones y darnos respuesta ante las mismas. Bien, veamos la diferencia entre inteligencia artificial, machine learning y el deep learning. Empezamos con la inteligencia artificial o artificial intelligence, la cual es una rama de la ciencia de datos o de la ciencia de la computación, perdón, que tiene el objetivo de dotar a las máquinas con una capacidad cognitiva que imite o se asemeje a la de los humanos. Es decir, busca como fin o definitivo u objetivo definitivo tener una máquina que sea capaz de pensar. Básicamente esa es la premisa de la que se basa esta rama de la ciencia. Esta imagen representa un poco más en detalle lo que se busca en esta rama de la ciencia computacional. Digamos que aquí tenemos una máquina, un robot, pero tiene un cerebro dentro, el cual se utiliza para controlar los sensores y equipos que tenemos aquí. Esto es en esencia lo que se busca con la inteligencia artificial. El machine learning, sin embargo, es una rama de la inteligencia artificial, es decir, es una subdivisión de la inteligencia artificial que se enfoca en la implementación de métodos de análisis de datos para crear modelos predictivos con la menor interacción humana, es decir, que utilizan un volumen de data, o sea, un alto volumen de data, para analizarlo y en base a esta información generar internamente un conjunto de reglas o funciones las cuales le permitan llegar a una conclusión según una serie de parámetros que le pasemos de entrada. Ejemplo: si queremos predecir el salario de una persona en base a parámetros como son la antigüedad en la empresa, el nivel de educación, por ejemplo, pues le pasamos esos datos, digamos que los años que tiene la empresa y el nivel de educación que posee esa persona, y en base a esto, comparando con toda la información que tiene en el dataset, pues él pueda hacer una predicción de, bueno, esta persona podría ganar un monto de un aproximado de tanto. Básicamente este es el enfoque del machine learning.
Un ejemplo más análogo es, por ejemplo, aquí. Digamos que cada uno de esos estudiantes que tiene el casco puesto es una máquina y los que están a la derecha, que serían el profesor y el asistente, por decir así, están pasando una serie de libros, procesándolos y asumimos que esos libros, si se fijan también a la derecha arriba, van conectados a cada uno de los cascos de los estudiantes. Digamos que ahí les pasa la información. Entonces, cada máquina o cada estudiante de estos va a aprender una serie de información, de reglas, normas, funciones y demás, en base a los libros que se le procesen. Eso básicamente es una analogía de cómo se hace un entrenamiento con el Machine Learning. Ok, cuando vemos Deep Learning, normalmente una persona rápidamente podría pensar el aprendizaje profundo. Pues aquí tenemos unos buzos estudiando debajo del agua, pero nada más lejos de la realidad. El Deep Learning realmente hace referencia al uso principalmente de redes neuronales para el procesamiento de información. Tenemos como definición que es una técnica de Machine Learning, es decir, es un segmento de Machine Learning que implementa redes neuronales y algoritmos matemáticos para modelar abstracciones de alto nivel a partir de los datos. Es decir, que aquí no necesariamente tenemos datos, digamos que pre, preprocesados etiquetados, sino que pudiera ser datos en crudo y él va a aprender en base a esa información que se le da y va de ahí a extraer información abstracta para tomar decisiones. Esta abstracción la hace implementando arquitecturas compuestas por múltiples transformaciones no lineales, es decir, estas operaciones que vemos en esta red neuronal, cada una de esas columnas que tienen diferentes colores, digamos que son capas, y cada circulito blanco es una neurona. Cada neurona puede tener una o más entradas, que serían las X que vemos a la izquierda, y cada neurona le pasa su resultado a las siguientes neuronas de la siguiente capa, hasta llegar a la última capa, que sería la de salida. Entonces son transformaciones no lineales porque cada neurona sumariza todas las entradas que tiene, le agrega también un valor de bias para ajustes y luego le pasa esa información a todas las siguientes neuronas, y cada una de esas neuronas al realizar su sumatoria va a tener un valor diferente y por ende va a producir un valor diferente, y se produce un valor no lineal porque al ser valores diferentes no tenemos una manera de representarlo de una manera de un modo lineal o predecible a simple vista. Ok, aquí tenemos un gráfico más representativo para ver la diferencia de manera más visual sobre inteligencia artificial, machine learning y deep learning. Si nos fijamos, inteligencia artificial, el recuadro azul, engloba a todo lo que es machine learning e engloba algunas otras áreas adicionales como son el NLP o Natural Language Processing, el razonamiento y la planificación. Estas dos, razonamiento y planificación, no son estrictamente áreas informáticas o computacionales. De hecho, el lenguaje natural tampoco. Ahí podemos tener personas que trabajen, por ejemplo, con el lenguaje humano y no necesariamente sean gente con un perfil informático. Pero aquí se busca integrar este tipo de razonamiento y procesamiento del lenguaje a una máquina. Por eso está englobado dentro de la inteligencia artificial. En Machine Learning tenemos segmentos o divisiones que, por ejemplo, pueden ser el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado. Hay uno que es un mixto entre supervisado y no supervisado, que sería el entrenamiento o el aprendizaje semi supervisado, que es una combinación de estos dos. Tenemos el aprendizaje reforzado o el reinforcement learning, y tenemos el deep learning, que pudiera caer dentro de la categoría de no supervisado, aunque también hay algunos casos que cae dentro del supervisado. Ahora bien, ¿para qué nos sirve tener un software inteligente basado en Machine Learning e inteligencia artificial? Bien, aquí tenemos 10 de los casos más puntuales o más utilizados donde se implementa Machine Learning. Ejemplo, en el área de la salud tenemos el diagnóstico de pacientes. Por ejemplo, tomamos una radiografía, un algoritmo la analiza y determina si tiene algún tipo de complicación de salud. En el área de las finanzas, por ejemplo, se utiliza bastante en lo que es la detección de fraudes. Imaginemos que tenemos
que un equipo de personas que tiene que monitorear todas las transacciones que realizan los clientes de una entidad financiera para determinar si alguna transacción es fraudulenta. Humanamente esto es imposible dado el volumen gigantesco de transacciones que se producen en un día en una entidad financiera. Sin embargo, con un modelo de Machine Learning, pues este procesamiento se puede hacer en línea, digamos que casi instantáneo, y se puede reportar inmediatamente al momento de producirse una transacción fraudulenta. En el área de manufactura, la detección de anomalías, digamos que tenemos una máquina de producción de alguna pieza y un algoritmo con visión por computación visualiza cada pieza producida y determina si tiene alguna anomalía, y si la tiene pues la descarta. En el área de venta de retail pues tenemos la optimización de inventario, en lo cual un algoritmo puede determinar cuándo se podría agotar un producto en particular para solicitar el abastecimiento y evitar que el mismo escasee. En el gobierno pues se pueden utilizar servicios inteligentes, los cuales en base a la información o el servicio que vayan a ofrecer a los ciudadanos pues puedan dar una respuesta más rápida y eficiente y más acertada a lo que se necesita. En el área de transporte tenemos por ejemplo la predicción de demanda para una fecha o un momento de tiempo determinado. Digamos por ejemplo que él analiza el tráfico de una ciudad y sabe más o menos en qué tiempo suelen estar las congestiones o el tráfico más lento, y en base a eso puede predecir cuándo enviar alguna flotilla para evitar que el transporte escasee durante ese periodo de tiempo, ese lapso de tiempo. Tenemos también en la parte de redes la detección de intrusiones, ejemplo un software que se encarga de monitorear todas las conexiones e intercambio de información entre dos o más equipos informáticos para determinar si alguno de estos está realizando alguna actividad no deseada. En el área de e-commerce o comercio electrónico tenemos los famosos sistemas de recomendación, de que por ejemplo cuando entramos a Amazon, por poner un ejemplo, vemos que en base a nuestro perfil y lo que hemos comprado nos recomienda productos similares o que pudieran interesarnos. En el área de la media podemos analizar y tomar decisiones en base al nivel de interacción y la velocidad con que se consumen los contenidos en una red social determinada. Y en educación tenemos la parte de investigación y detección de insight o visualización de data o de información a partir de la data. Esto se utiliza mucho para hacer papers en los cuales se realizan investigaciones sobre distintos temas. No tiene que ser un tema en particular, puede ser desde el análisis, por ejemplo, de cómo mejorar la eficiencia del consumo de un combustible en particular, o cómo la energía renovable puede ser mejor utilizada, etcétera. Ahora bien, una manera un poco más cómica de ver lo que es el Machine Learning sería este pequeño meme en el cual tenemos aquí dos personas, una que le pregunta a la otra que si ese es su modelo de Machine Learning y que cómo funciona, y la persona le responde que simplemente le tira un montón de data y la va moviendo hasta que los resultados que obtiene de ese modelo se asemejan a lo que él desea ver. Esto es una manera cómica de verlo, pero en parte pudiera decir que tiene razón. Aquí veamos un poquito de las clasificaciones de Machine Learning. Como había mencionado, tenemos supervisado, no supervisado, el reforzado y el Deep Learning. Aquí no está presente digamos que el semi supervisado, que sería una fusión del supervisado y el no supervisado, pero básicamente sería una combinación de estos. Dentro de lo supervisado tenemos lo que son regresiones y clasificaciones. En no supervisado tenemos la clusterización y la reducción dimensional. En el reforzamiento, en el aprendizaje reforzado tenemos, por ejemplo, Game AI o inteligencia artificial para juegos, y Skill Acquisition o adquisición de habilidades. Y en Deep Learning tenemos, por ejemplo, redes neuronales de generación adversaria, es decir, bueno, dos redes neuronales que compiten entre sí, una generando un tipo de contenido y la otra intentando detectar si ese contenido es generado o si es real. Y redes convolucionales.
Ok, dentro del aprendizaje supervisado tenemos, por ejemplo, aquí un ejemplo de clasificación donde tenemos una serie de imágenes, las cuales, por ejemplo, podemos ver que tienen su etiqueta o label. Los primeros dos dice que es un pato y los últimos dos dice que no es un pato. Cuando pasamos esa información clasificada o etiquetada, mejor dicho, al algoritmo de aprendizaje supervisado, crea un modelo predictivo ante el cual, cuando vemos aquí abajo que le pasamos una nueva imagen de un ave, el modelo predictivo nos dice que es un pato. Aquí vemos algo relacionado a las regresiones, que son básicamente modelos que se encargan de predecir un valor continuo, es decir, un valor que tiene una continuidad en el plano cartesiano a medida que van variando los valores. En este caso de las clasificaciones, tenemos simplemente una salida que cae dentro de una de las categorías predeterminadas. En este caso podemos tener números desde menos infinito hasta más infinito. Un ejemplo de esto sería cuál es el precio de una casa en función de la localización donde está ubicada. Entonces, en base a esto, él va a predecir un valor, como dije, desde menos infinito hasta más infinito. Aquí un caso de clasificación en el cual vemos que le pasamos una serie de información. Él tiene, digamos que, tres especies de hojas o de flores, y en base a los parámetros recibidos del análisis que se realiza a cada hoja que se le va a pasar, pues él va a detectar a cuál de las especies pertenece esa planta. Aquí en el aprendizaje no supervisado, si de hecho vemos la imagen, vemos una máquina y una pizarra, y vemos que la máquina está estudiando sola. Este tipo de entrenamiento o de aprendizaje, aquí se utiliza un set de datos el cual no tiene resultado esperado, es decir, no tiene etiquetas o label, sino que el mismo proceso de entrenamiento se encarga de analizar toda la información y en base a esta sacar o detectar características para sacar sus propias conclusiones. Un ejemplo de esto, si volvemos al ejemplo de la clasificación de animales, pues vemos que aquí tenemos las mismas fotos, pero no tienen la etiqueta que dice qué tipo de animal es. Sin embargo, el algoritmo aprende a clasificar o a agrupar que las aves, por ejemplo, que tienen pico, pluma, dos patas, etcétera, la ponen en un grupo. El conejo, que no tiene ni pluma, ni pico, ni nada, pues lo pone en otro grupo. Y el erizo, como no tiene nada en común ni con el conejo ni con los patos, lo pone aparte. No le pone una clasificación porque no la sabe, pero sí lo segmenta en base a esas características que ha determinado para cada uno. Y esto se conoce como clusterización. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la reducción dimensional. Básicamente, si tenemos un set de datos con múltiples parámetros, él puede simplificarlo. Por ejemplo, aquí en el centro vemos que tenemos un espacio dimensional alto, o sea, un espacio de alta dimensionalidad con múltiple información agrupada, y él lo segmenta en tres subespacios. El que vemos a la izquierda, en el cual segmenta por un lado los recuadros azules y en el otro los demás. En el subespacio 2, que está a la derecha, vemos que segmenta los rojos aparte y luego mezcla en el otro lado todos los demás. Y en el subespacio 3 separa los amarillos y mezcla por el otro lado todos los demás. Esto se utiliza para simplificar el análisis y el aprendizaje que va a realizar un modelo con esta información, ya que cuando se tienen toda esa información mezclada, pues el aprendizaje se puede complicar. Un ejemplo de donde se utiliza este tipo de algoritmo es en la reducción de canales de color de una imagen a RGB, que el A sería el alfa o la transparencia. Digamos que la queremos simplificar a simplemente RGB, pues con la reducción dimensional podemos eliminar el canal de alfa y generamos entonces tres subespacios con la combinación de RGB solamente y con el alfa aparte. Y ya con esto podemos hacer un análisis más simple, ya que a medida que aumenta la cantidad de parámetros de un modelo, también aumenta el tiempo y la complejidad del procesamiento del mismo. Aquí tenemos un ejemplo de él
el aprendizaje reforzado, en el cual tenemos un agente o un robot, el cual se encuentra en un ambiente y digamos que su objetivo es conseguir la mayor recompensa posible. Cada acción que él haga va a tener una recompensa o una penalidad en función de lo que haga o la decisión que tome. Aquí vemos en el gráfico que al inicio, arriba, el agente detecta que hay un cubo, hay un fuego y hay una cubeta y una llave de agua. Cuando él se acerca al fuego, vemos que se le restan 50 puntos, digamos que se quema, y en la tercera imagen abajo vemos que ya él aprende que el fuego es malo y que para la próxima vez lo evita. Entonces con esto él va generando una serie de políticas o de reglas las cuales luego él puede utilizar para ir mejorando sus interacciones en el ambiente y aprendiendo del mismo. Aquí tenemos un ejemplo de inteligencia artificial en juegos, en este caso particular una inteligencia artificial llamado Mar.io, en el cual el agente, que sería Mario, aprende a jugar Super Mario, es decir, a pasar los mundos. Vamos a ver, si vemos en la imagen, vemos que hay una serie de líneas que van apuntando a los diferentes botones del mando virtual, que sería el control que utilizamos para jugar Mario, y cada línea representa, cuando está en verde, la activación del mismo, es decir, que está pulsando ese botón. Aquí vemos en vivo, en el lado izquierdo, cuando la inteligencia empieza a jugar, fíjense que solo tiene una línea verde, digamos que activando el botón de ir a la derecha, y vemos que Mario se va moviendo a la derecha poco a poco. Sin embargo, en el gráfico de la derecha vemos que ya Mario está jugando de una manera mucho más compleja y vemos como las líneas van activando los diferentes botones. Esto a medida que él va jugando, él va aprendiendo, a medida de que va perdiendo vidas o va llegando a una distancia mayor, él va a recibir una recompensa o una penalidad. Y en base a esta, pues él va a ir aprendiendo a jugar más y más como un pro, por decir así. Tenemos también lo que es el Skill Acquisition o la adquisición de habilidades. Esto se utiliza bastante en el mundo de la robótica y con simuladores. En este caso vemos una simulación realizada en un framework llamado Muyoko, el cual tiene un agente que sería este robocito naranja, el cual, si se fijan, va intentando saltar el muro. Al principio rebota y choca hasta que luego logra saltarlo, y esto básicamente es conseguir esa habilidad por medio de la simulación. Con esto se evitan que el robot tenga que hacer todo esto en vida real y evitan así destruir el robot y tener que arreglarlo frecuentemente, sino que aquí tenemos un simulador, se aprende la habilidad y luego esta habilidad se le traspasa al robot en el mundo real o en el mundo físico. Aquí veamos algunos algoritmos de Machine Learning. Por ejemplo, la regresión, que como dijimos hace una predicción de un valor continuo en el tiempo o en el espacio, dependiendo. Tenemos múltiples tipos de regresiones, por ejemplo, regresión lineal, logística, logarítmica, polinómica, stepwise, ridge, lazo, elastic net, entre otras. En el gráfico vemos dos tipos de regresiones distintas. La línea verde corresponde a un modelo curvilíneo. Ahí vemos la ecuación y igual a 1 exponente a la 5x al cuadrado menos 2, etc. Y la línea azul representa una regresión lineal. Igual también vemos la fórmula, y igual a 0.4273x más 24.148. Entonces, a medida que le pasamos un valor de x, él va a aplicarle esa fórmula y en base al valor que resulte, él va a ir graficando esos puntos, y por eso se conoce como regresión. También tenemos los decision tree o árboles de decisión, en el cual en este caso tenemos uno sencillo, que es para detectar o definir si se le va a aprobar un préstamo a una persona. Primero se compara la edad. Si es menor de 20 años, dice que no se le asigne el préstamo. Si tiene más de 20 años, se pregunta si está empleado. Si no está empleado, tampoco se le da el préstamo. Y si está empleado, sí se le da. Tenemos también el Random Forest, el cual consiste en un conjunto de árboles de decisiones trabajando en conjunto. Aquí vemos que este Random Forest tiene dos árboles. El primero compara la edad de la persona y el género, y en base a esto le asigna un valor o un puntaje. Digamos que si una persona es mayor de 15 años, le asigna un -1, pero si es menor,
y es varón le asigna un 2 y si es femenino o hembra le asigna un 0.1. Y en el lado derecho vemos otro árbol que pregunta si la persona utiliza la computadora de manera diaria. Si es afirmativo, la suma 0.9 y si es negativo, le resta 0.9. Entonces, abajo vemos que cuando le aplicamos el algoritmo de Random Forest a ese niño, obtenemos un 2 porque el niño tiene menos de 15 años y es varón, y un 0.9 de que usa la computadora a diario. Y cuando le pasamos el algoritmo a la persona mayor, vemos que suma un menos 1 porque es una persona mayor de 15 y suma 0.9 porque también usa frecuentemente la computadora. Entonces al final de esa sumatoria se obtiene el resultado final de ese Random Forest. Tenemos aquí un ejemplo de clusterización. Esto ayuda a clasificar elementos en grupos distintos en función de sus características. Ejemplo, o en qué nos puede ayudar la clusterización. Digamos que una empresa, por poner un caso puntual, un banco, hace una alianza con un gimnasio y quiere lanzar una tarjeta de crédito que vaya orientada a un segmento específico de sus clientes, los cuales sean personas que van al gimnasio. Ahora bien, el banco no tiene esa información de cuáles de sus clientes frecuentan un gimnasio o están interesados en ir a un gimnasio. Sin embargo, sí tiene la información transaccional de sus productos financieros. Entonces puede tomar esa información, pasarla en un algoritmo de clusterización y en base a esto determinar cuál grupo de personas suele ir a un gimnasio o tener gastos asociados a un gimnasio o comprar en una tienda o en un negocio específico que venda productos orientados a personas con un estilo de vida fitness, y con este grupo de personas puede iniciar una campaña para promocionarle sus productos y así obtener un mayor beneficio y un mayor enganche con esas personas. Aquí es un ejemplo rápido de la clusterización y para qué se usa. Ahora bien, las redes neuronales, que son la base fundamental del deep learning. Aquí vemos un ejemplo breve en el cual se pasa una imagen de un perro a una red neuronal y a medida de que esta pasa por la red activa una serie de estas neuronas y al final se produce un resultado que indica que es un perro. Las redes neuronales se componen principalmente de parámetros e hiperparámetros. En el caso de los hiperparámetros son valores que le asignamos al momento de definir la red neuronal o la arquitectura. Ejemplo, el número de capas, el número de neuronas por capa y el rate de aprendizaje, o sea, qué tanto van a variar los valores internamente a medida que él va entrenándose para llegar al resultado o al entrenamiento óptimo en el menor tiempo posible. Aquí vemos que en base a estos hiperparámetros se hacen optimizaciones y al final se obtiene una puntuación o un score de precisión del modelo. Dentro de los hiperparámetros, como mencionaba, tenemos el número de capas, el número de capas ocultas, número de dropout layers o capa de desecho, o sea, capas que desechan algunos valores para que el modelo no caiga en overfitting o en underfitting. Eso básicamente es cuando el modelo se aprende toda la información y no es capaz de generalizar, sino que ya tiene pregrabada la información con que se entrenó. Con el dropout se evita ese tipo de acción o de comportamiento de una red neuronal. Tenemos el número de neuronas, la función de activación que se va a aplicar en cada capa, la función de pérdida que se va a utilizar para calcular la precisión del modelo y el algoritmo de optimización, el cual irá ajustando el valor de entrenamiento o los valores de entrenamiento para llegar más rápido al entrenamiento óptimo. Tenemos algunos parámetros externos que serían el learning rate, que sería como qué tanto puede variar los valores para ir ajustando, el batch size, que sería la cantidad de elementos a procesar en cada iteración, mini batch size, podemos tomar un batch y segmentarlo aún más para ir procesando, el número de epochs o épocas, como sería la traducción. Un epoch sería el recorrido del dataset completo. Cuando vamos a entrenar un modelo podemos definir
que se recorra el dataset completo, digamos que 5 veces. Ahí tendríamos un epoch de 5 y tenemos que, por ejemplo, el batch size sea de 100. Entonces, él va a recorrer 5 veces el dataset completo y en cada recorrido él va a ir tomando los valores de 100 en 100. Entonces él va a ir toma 100, luego toma 100 más, luego toma 100 más. Cuando termina de procesar todo, completa un epoch. Como son 5, vuelve, inicia otro y vuelve. Toma 100 elementos, luego 100 elementos más y así. Y el dropout rate es como el índice o qué tantos valores va a descartar durante cada etapa o cada iteración del entrenamiento. Tenemos algunos parámetros internos, es decir, que esto no los manejamos nosotros, sino que él lo calcula automático, que son el wake, el bias y el error o la pérdida. El wake sería un valor para que él le, o un múltiplo que él le calcula para cada entrada que tiene en cada neurona. Es decir, si en una neurona tenemos una entrada de 1 y él tiene un wake de 5, él va a multiplicar 1 por 5 y ese 5 sería lo que entra a la neurona para sumarizarse. El bias es un valor adicional que se le suma al resultado de estas operaciones dentro de la neurona para hacer ajustes adicionales y generales para todas las entradas. El wake, cada entrada tiene un wake distinto y el bias afecta a todas las entradas en una misma neurona. Y luego tenemos la función de activación que recibe ese valor sumarizado de la neurona y en base a esto pues tiene una salida. Y con esta salida se calcula el error o la pérdida en base a lo que se esperaba obtener. Algunas de las funciones de activación más utilizadas son el sigmoid o sigmoid. Aquí vemos la fórmula que es el primero. Luego tenemos el tanh o la tangente hiperbólica. Tenemos la función de step, que básicamente es una función que detecta si un valor menor que 0, el retorno un 0, si es mayor que 0, retorno un 1. Soft plus, que es una función logarítmica. Tenemos el relu, que es parecida a la step function, pero tiene una característica de que si es menor que 0, retorna 0, pero si es mayor que 0, retorna el valor actual. Tenemos el soft sign, que básicamente es una operación de x sobre 1 más el valor absoluto de x. Tenemos la elu, la log sigma id, switch, sync, leaky relu y mesh. Hay muchísimas otras funciones, pero estas son como de la más utilizada. Esto ha sido todo por el momento. Próximamente estaremos viendo más contenido de Machine Learning. Pueden dejar en su comentario qué tema quisieran que tratemos o que les comparta. Si quisieran ver algún ejemplo en vivo o tienen un tema en particular que quieran tratar, ya sea a nivel general o a nivel profundo, pues me lo dejan saber. Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto por aquí por el canal.